Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores. Buenas tardes, les damos la bienvenida a su programa Entre Hermanos y Pastores, un programa que es de edición y producción de Radio Emisoras Armonía, en el cual, por la gracia del Señor, estamos participando e invitamos a todos los hermanos que nos están oyendo, ya sea a través del dial o las plataformas de redes sociales, a que se unan a esta interesante conversación, a esta conversación con un enfoque bíblico para enfrentar los distintos desafíos que nosotros tenemos como creyentes, pero siempre desde la cosmovisión que Dios nos da a través de su palabra. Así que les invito, si usted tiene algún amigo creyente que está ahí y le interesaría oír esta conversación, participar de esta conversación, a que le mande el link, le comparta el dial de la radio en la región que usted esté y participemos juntos entonces de esta conversación en torno a la palabra del Señor, la que es siempre suficiente y necesaria para nuestras vidas. Así que con una lectura siempre práctica de los asuntos, eso es lo que intentamos acá en el programa. Estamos compartiendo una vez más con el pastor Ryan Butch, quien se encuentra desde Estados Unidos y nos está regalando este preciado tiempo para hablar de su libro, usando bien la palabra de verdad, un método sencillo para interpretar la Biblia. ¿Cómo estás, Ryan? ¿Cómo están las cosas allá en Estados Unidos? Muy bien, hermano. Gracias por tenerme otra vez aquí. Todo va muy bien, la familia bien y disfrutando de la primavera aquí en mi estado. Ya, primavera. Acá estamos otoño todavía, pero gracias a Dios también igualmente bendecidos por estas tierras chilenas. Querido Ryan, me quedé pensando en la última conversación que tuvimos respecto de tus últimas palabras, ¿no? Y tú hacías un llamado en aliento a los hermanos que nos oyen a no sentirse abrumados con este desafío del cual estamos conversando ya en esta oportunidad por cuarta vez, que es precisamente el interpretar la Escritura. Pudiese sonar algo como muy difícil o muy distante en algunos contextos. Y yo me acordaba precisamente esta semana me tocó hablar con alguien que está hace poco asistiendo a la iglesia y él me decía, pastor, a veces me siento abrumado, y utilizó la primera palabra, porque hay muchos conceptos o ideas que no logra entender de nuestro lenguaje de creyente. Este mismo sentimiento, a veces ya un cristiano lo puede experimentar a la hora de enfrentar este desafío que todos tenemos, ¿no? Lo hemos establecido también en la conversación, desde los líderes hasta las personas que no necesariamente son líderes, pero tienen familias, tienen trabajos y necesitan también esta herramienta de interpretación de la Escritura. ¿Qué más podrías añadir como motivación para desafiar o para superar esta sensación de sentirse abrumado frente a desafíos como este? Y creo que es algo muy común, súper común, de hecho, porque, algunas razones. Y creo que puede ser este sentimiento, sentirse así, puede ser puede resultar en algo bueno o algo malo. Es como un camino y hay una Y. Y sí, hay que tomar uno de los dos. Y el enemigo quiere que nosotros tomemos el camino de darnos por vencidos y decir, claro, ya no puedo hacer nada, es muy difícil, no puedo. Pero el otro lado es más dependencia del Señor, diciendo, también decimos, no podemos, decimos la misma cosa, pero decimos, no puedo por mi propio poder, por mi propia inteligencia, pero todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece, ¿cierto? Entonces, es darnos por vencidos o depender más de Cristo y seguir adelante. Y la cosa es que, mira, tengo mi Biblia aquí. Es un libro grande, ¿cierto? Hay muchos, hay muchos libros, muchos versículos para leerlo todo.
toma mucho tiempo y después de leer un capítulo ya te has olvidado de lo que acabas de leer y pensar, ¿cómo puedo dominar todo eso? Y esa es la cosa, no podemos, y eso es algo bueno. No queremos un Dios pequeño que podemos captar en una hora y entender todo. No queremos una Biblia sencilla que es, ya sé todo y ya no necesito eso, tengo que ir sin esta ayuda. Dios es grande y es misterioso. Nunca podemos llegar a la profundidad de quién es Él. Y nunca podemos llegar a entender todo lo que hay y tener todo lo que nos ofrece en la Biblia. Como dije antes, la Biblia crece con nosotros. Podemos leer un versículo 100 veces y después de un mes leerlo de nuevo y ver algo nuevo. Porque estamos en otra circunstancia y hemos tenido otras experiencias y vamos a ver algo más. También creo que a veces tenemos una perspectiva equivocada sobre todo eso. Pensamos a veces que la vida cristiana tiene que ver con obtener más información, como escuela, algo así, como universidad. Claro. Y pensamos que para ser un cristiano bueno y el meta de un cristiano es aumentar información y llegar a un nivel. Y claro, queremos tener más información, ese es parte, pero este no es el punto. El punto no es memorizar toda la Biblia. El punto no es tener cada principio grabado en la mente. El punto es tener más comunión con el Señor. Y si la información que estamos obteniendo no nos lleva a tener más comunión con el Señor, estamos malgastando tiempo. Los demonios tienen buena teología. Los demonios saben todo lo que está escrito aquí. Y bueno, tienen toda la información, pero no tienen comunión, amistad con el Señor. Entonces, cambiando esa perspectiva ayuda mucho. Otra cosa que no nos ayuda es tener esa idea de competencia, competir con otros, competición tal vez. Competencia, sí. Ok. Pensando que siempre mediéndonos con otra persona. Y pensando que, quiero saber, no, a lo mejor no decimos esto, pero estamos pensando, quiero tener la información que ellos tengan, quiero tener la fe que ellos tengan, quiero leer lo que ellos leen. Tampoco no es una buena forma de andar como cristiano. No es una competencia, no estamos intentando a quién puede tener más información, quién puede memorizar más, quién puede leer más. Eso, tener esa idea y tener esta perspectiva. Entonces, si podemos dejar estos al lado y entender que no somos suficientes en nosotros mismos, que Dios nos ama, que Dios nos ha dado lo que necesitamos hoy y lo que podemos aprender hoy y poner en práctica para conocerle más, eso es suficiente. No tenemos que preocuparnos si no estudiamos un pasaje cada semana utilizando todos esos pasos. Incluso si alguien está escuchando y nunca utiliza esta herramienta para estudiar la Biblia, está bien, no hay problema. Puedes crecer en el Señor y florecer en el Evangelio sin esa herramienta. Es una herramienta nada más para ayudar los que quieren utilizarlo. Pero cuando llegamos a esta división hay que tener mucho cuidado de no darnos por vencidos y decir, no puedo, entonces no voy a intentar. No, decimos, no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces voy a hacer lo que pueda hoy con su Espíritu y disfrutar mi comunión, mi amistad con el Señor. Ese es el punto de todo, conocerle a Él, nuestro Dios, nuestro Salvador. Bien, gracias por ese consejo, esa observación, Ryan. Creo que es útil para todos nosotros, ¿no? En distintas medidas y etapas de nuestra vida,
nos encontramos a veces con esos modelos que decías tú, esos modelos que a veces todos tenemos de manera inconsciente o consciente. Y bueno, a mí me gustaría llegar a ser como ese hermano, como ese pastor. Y muchas veces, tal como tú decías, ese no debe ser nuestra meta como hijos del Señor, sino que disfrutar de la comunión con el Señor e ir creciendo, tomar en esta bifurcación que tú decías, no está ahí que tú decías, tomar el camino correcto e ir caminando paso a paso en el camino del Señor, extendiendo la Escritura y el desafío diario que a veces también Él nos da en su palabra. Ya, amén. Amén. Bien, ¿te parece, Ryan, si vamos a tu libro a ver algunos aspectos que tú desarrollas en él? Sabemos que hemos hecho la invitación ya en el transcurso de estas conversaciones. Está tu material disponible de manera gratuita para todos los que los quieran utilizar. Lo pueden descargar en la página de Ryan, www.ryanbutch.org. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. Ya. Desde esa página pueden descargar el material, pueden empezar a seguir esta conversación y aquí obviamente no vamos a alcanzar a cubrir todo, pero ciertos aspectos del libro que pueden ser también útiles al enfrentar esta herramienta. Y bueno, la primera pregunta entonces, abordando tu libro, estimado Ryan, es precisamente respecto del objetivo. Hemos hablado en programas anteriores lo que antecede a esta etapa, pero ¿a qué nos referimos y cuál es el objetivo de la interpretación? Ya. Bueno, para repasar un poco, hay tres partes, podemos decir. Investigar, y luego interpretar y por fin aplicar. Y la parte de interpretación es la parte que todos piensan cuando piensan en estudiar la Biblia, quieren interpretarlo. Claro. Pero como hemos dicho, hemos mencionado, es importante que pasemos tiempo en la investigación, porque este es el fundamento de interpretar. Si no podemos primero ese fundamento de entender lo que el autor original quiso decir, es muy difícil luego interpretarlo, buscar los principios. Pero en interpretación lo que queremos hacer es, la palabra que utilizo es doctrina. Queremos encontrar las doctrinas que hay en el pasaje. Hay otras palabras que podemos utilizar. Principio, a veces los principios o las verdades también es la misma cosa. Claro. Yo utilizo doctrina porque es una palabra cristiana, es una palabra que tiene esa idea de cristianismo, de la fe, de la Biblia. Entonces, por eso he escogido utilizar esa palabra, doctrina. También déjeme decir algo. En nuestra fe hay algunas palabras extrañas, ¿cierto? Sí, claro. Trinidad, por ejemplo, santificación, justificación. Hay varias palabras extrañas al mundo. El mundo pensaría, ¿de qué habla? Hay un movimiento que dice que no debemos utilizar estas palabras. Hay algunas iglesias, personas, cristianos, pastores incluso diciendo, no debemos utilizar esas palabras porque el mundo no entiende esas palabras. Y entiendo el sentimiento y es importante hablar cuando estamos evangelizando, explicando la fe a otros. Sí, es importante explicarlo en una forma en que ellos pueden entender. Pero a la vez no está bien quitar esas palabras de nuestros vocabularios por completo en la iglesia solamente porque el mundo no entiende. Claro. La iglesia no existe por el mundo. La iglesia existe para alimentar, cuidarlas. Y si la Biblia, y si hay una palabra que es bíblica, una palabra que es esencial a nuestra fe, no debemos evitarlo, debemos utilizarlo con explicación en la iglesia. A veces dicen, los niños no entienden. Ok, está bien. Cuando decimos justificación o doctrina, podemos decirlo y luego dar una breve definición para explicarlo, para que ellos entiendan. Bueno, un sermoncito al lado. Pero
la palabra doctrina utilizo para describir lo que estamos buscando en esta parte del método. Y estamos buscando las verdades que están ahí, que se encuentran. A veces son muy obvios, a veces están claramente expresadas ahí. A veces hay que pensar un poco, hay que sacarlo, como quitar la miel de ahí, si no es muy obvio. Pero ese es el punto. ¿Qué es el principio, la verdad, la doctrina que se encuentra ahí? Y algo que debemos entender es que una doctrina es algo universal. Y eso significa que es algo que es verdad hoy, ayer, para siempre. Es verdad en China, es verdad en Argentina, es verdad en Chile, en todos los lugares, para todas las personas a la vez, para toda la historia. Entonces, eso es algo que nos ayuda a saber si realmente es una doctrina. Por ejemplo, si alguien dice, debes orar 3 veces al día. Bueno, esta sería una aplicación, ¿cierto? Y no debe ser una ley, pero si un pastor dice, hermanos, quiero que lean 3 veces esta semana, 3 veces cada día para poner en práctica. Bueno, no es una doctrina. Orar 3 veces cada día no es una doctrina, porque no es una verdad universal que todos deben hacer, todas las culturas por todo el tiempo. Pero hay una doctrina que es el fundamento de esa aplicación. ¿Y qué es la doctrina? La doctrina es que los cristianos deben orar. La oración es una parte importante de la vida de un cristiano. Y este es universal. No importa si el cristiano vive ahora o hace 500 años, vive en los Estados Unidos o en México, el cristiano debe orar. Bueno, ese es un ejemplo de la doctrina. Sí. Bueno, entonces la importancia, ¿no? Entonces de poder identificar esas doctrinas, como tú bien definías, que son aplicables universalmente, ¿no? Cuando decíamos universal, es decir, para todos los creyentes del mundo, no importa en el país en que estén. Ahora, hablando de algo que son los 4 pilares de interpretación bíblica y lo importante que son ellos, ¿no? Los podemos recordar. Yo te los recuerdo acá y a ver si tú nos los comentas cada uno brevemente. Pilar 1, la escritura interpreta a la escritura, el contexto interpreta a la escritura, la intención interpreta a la escritura y los textos claros interpretan los textos que son menos claros. Esos son los 4 pilares. ¿Por qué son tan importantes, estimado Ryan? Bueno, y cada cristiano debe tener una idea de esos pilares. Es algo muy bueno que los pastores pueden enseñar. Incluso si no utilizan este método, esos pilares son muy importantes y nos protegen realmente. La primera, la escritura interpreta la escritura. Significa que cuando estudiamos la Biblia, nosotros podemos recibir más ayuda sobre un pasaje de otros pasajes, que la Biblia misma interpreta lo que la Biblia dice. Por ejemplo, si leemos, ¿cuál es? Salmos 55, 22, dice, bueno, en español, ¿qué sería? Déjame buscarlo, tengo mi Biblia aquí en español. Ok, Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Ok, bueno, echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué quiere decir eso? Es algo, me parece muy bella, me parece muy importante porque yo tengo cargas. Entonces, ¿qué quiere ser? Las cosas que estoy llevando, las cargas que yo tengo en mi vida, mis preocupaciones, ansiedades, los problemas que estoy enfrentando, debo echarles sobre Jehová. Entonces, hay información ahí, pero no es muy específica. Y la pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer esto?
¿cómo puedo echar sobre Jehová mi carga? Bueno, hay más información en Filipenses 4. Filipenses 4, versículos 6, dice eso. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Oh, ahí está. Esa es la forma en que podemos echar sobre Jehová nuestras cargas. Oración. Nosotros le damos todo por medio de la oración. La Biblia si estamos estudiando un pasaje, muchas veces en otras partes, si hay preguntas que tenemos, otras partes de la Biblia puede contestar estas preguntas. Número 2, el contexto interpreta la escritura. Hablamos de eso hace la vez pasado. Pero bueno, este es importante porque si no entendemos el contexto, es muy fácil de no entender lo que quiere decir, lo que quiso decir el autor, ¿cierto? Llama. ¿Cuál llama? Claro. Número 3, la intención interpreta la escritura. En otras palabras, ¿qué fue la intención del autor? Tenía el autor original en su mente. ¿Qué fue su intención en escribir lo que él escribió? Bueno, decimos que la palabra de Dios viene de Dios, que Dios es el autor real, tal vez podemos decir. Sí, estamos, por supuesto, 100%. Pero Dios escogió darnos su palabra por medio de hombres conscientes. No es que los hombres estaban durmiendo, escribiendo, su mano moviéndose. Claro, fue un dictado. Dios no escogió utilizar esa forma de darnos su palabra. Escogió darnos su palabra por medio de hombres, sus experiencias, sus problemas, sus preguntas, sus dificultades, y por medio de todo eso para darnos su palabra. Entonces debemos entender lo que él tenía en mente cuando escribió esta frase o esta palabra o este versículo. Y por fin, los textos claros interpretan los que no son claros. Hay algunos textos en la Biblia, bueno, hay muchos que cuando los leemos pensamos, no estoy seguro, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, Pablo menciona que a los corintios algo sobre el bautismo para los muertos. Sí. Y hay grupos que han construido toda una teología sobre nomás esta frase. Pero si vemos otras pasajes claras sobre la muerte, sobre el juicio, sobre la responsabilidad del hombre, veremos que después de la muerte, dicen Hebreos, vendrá el juicio, que no hay posibilidad después de la muerte subir a otro lugar o otro nivel, como dicen ese grupo. Entonces, si hay un texto no muy claro, debemos ir a los textos más claros para interpretarlos, para entenderlos mejor. Otro ejemplo de esto es cuando hay grupos que dicen que grupos que dicen que hay que recibir a Cristo como nacer de nuevo, poner fe, depositar fe y tener arrepentimiento y ser bautizado para ser salvo, porque en Hechos menciona eso. Si ustedes se arrepienten de sus pecados y si están bautizados, serán salvos. Ok, si solamente tuviéramos ese versículo, tendríamos que decir, ok, parece que hay que ser bautizado primero, ¿cierto? Pero este no es el único versículo que tenemos. Hay muchos otros versículos que nos ayudan a entender qué quiso decir en esta frase, en este versículo. Porque de hecho vemos ejemplos. La persona en la cruz al lado de Cristo, cuando dijo, recuérdame cuando entres en tu reino, Cristo dijo, hoy día estarás conmigo en el paraíso.
bueno, este hombre no fue bautizado, ¿cierto? Ajá. Y hay otros versículos de hablar de este tema. ¿Cómo puede una persona recibir vida eterna? Y dice claramente, es por la fe en Jesucristo. Y no habla del bautismo. Entonces, comparando y estudiando toda la Biblia nos ayuda a evitar interpretaciones malas. A veces interpretaciones muy malas y interpretaciones que han resultado en sectas, en iglesias falsas que han crecido e incluso hoy en día siguen engañando a muchos. Bueno, estos son los 4 pilares, un repaso de Un ellos. pequeño repaso, sí, ahí se lo recordamos a los hermanos que están compartiendo con nosotros. La escritura interpreta la escritura, el contexto interpreta la escritura, la intención interpreta la escritura y los textos claros interpretan a los que no son tan claros. Otros autores dicen a los más oscuros, es lo mismo. Así que para que tengamos presente esos 4 pilares. Hay 8 preguntas, Ryan, que tú haces en tu libro que nos ayudan a hacer una interpretación correcta del texto. No sé si quieres que te las lea yo y vamos un poquito viendo la importancia de estas preguntas de cara a un texto, ¿no? Tenemos que recordar eso. Estamos viendo este libro que escribiste y que es una herramienta para interpretar la escritura. Entonces, paso a leerte las preguntas y tú después nos haces un pequeño chequeo de ellas. ¿Qué enseña acerca de Dios un pasaje? ¿Qué enseña acerca del hombre? ¿Qué enseña acerca de la salvación? ¿Hay que evitar algún pecado? ¿Hay que creer alguna promesa? ¿Hay que aprender de algún ejemplo? ¿Hay que obedecer algún mandamiento? ¿Hay algo que aprender? Esas son las 8 preguntas entonces. ¿Qué puedes agregar o desarrollar, como tú bien lo haces a través de ejemplos bíblicos? Ya. Y con estos 8 preguntas, bueno, yo combiné dos herramientas para dar esos 8 preguntas, porque hay un método que usa nomás las tres preguntas que se enseña acerca de Dios, hombre, salvación. Algunas personas toman esas 3 preguntas y con un pasaje estudian el pasaje utilizando esos 3 preguntas. Es una forma, no es mala, es una forma buena de hacerlo. Correcto. Y también la segunda parte, pecado, promesa, ejemplo, mandamiento y conocimiento. Y bueno, déjame decir, viene de una palabra, es PEMPCA, P-E-M-P-C-A, y cada letra significa algo. Pecado, ejemplo, mandamiento, promesa, conocimiento y luego aplicación. No tengo aplicación aquí, pero es otra forma buena de estudiar un pasaje, porque usa preguntas, luego es muy bueno escribir las respuestas, pero he añadido esas preguntas a mi método que es más ¿cómo se dice? ¿Amplio? Amplio. ¿Más amplio? Sí. ¿Sí? Iba a decir complejo, pero no quise usar una palabra. Pero, porque el problema, aunque es una buena forma de estudiar un pasaje, el problema es que si una persona llega a un pasaje y usa esas preguntas, no han investigado. Y este puede ser un problema, porque si no hemos investigado si no hemos visto la gramática y el contexto y estas cosas, es posible contestar esas preguntas con algo que suena bien, pero realmente no está muy bien. Por ejemplo, el versículo que mencioné antes, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece, Filipenses 4:13. Por ejemplo, hay que creer alguna promesa. Oh, sí, es que yo puedo hacer lo que sea. Claro. Si tengo fe en Cristo. Entonces voy a subir a este árbol y volar a otro árbol, porque todo lo puedo. ¿Qué es el problema? Bueno, el problema es que no hemos visto el contexto. Claro. Y hemos hecho una interpretación equivocada porque no hemos investigado. Pero bueno, cuando estamos buscando las doctrinas, esas preguntas son muy, muy útiles. Si ya tenemos un buen entendimiento de lo que quiso decir el autor,
Ahora entendemos el contexto, ahora podemos hacer esas preguntas. Y cuando hacemos esas preguntas, nos guía, especialmente cuando estamos empezando, nos guía a las doctrinas, nos guía a los principios o verdades universales que se encuentran en un pasaje. Entonces, lo que yo hago con esas preguntas, yo leo el texto otra vez y contesto cada pregunta y escribo una respuesta, sí, algo. A veces no hay nada. Por ejemplo, si no hay no hay pecado aquí en el pasaje, entonces no es que tenemos que encontrar algo ahí con las preguntas. Pero normalmente las preguntas me guían a las doctrinas principales que se encuentran en el pasaje. Entonces, son muy útiles esas preguntas, pero en la interpretación después de la investigación. Hay que seguir, digamos, ese orden para poder llegar a estas preguntas y que resulten correctamente respondidas, por decirlo de algún modo. Sí, exacto. Okay. Si no podemos llegar a conclusiones erróneas, bueno, ese ejemplo que dabas tú en Filipenses 4:13, que es un pasaje debe ser de los más, la gente se los tatúa, se los pone en poleras, Sí. Debe ser uno de los textos, tal vez uno de los más mal interpretados, ¿no? Lamentablemente. Más amados y más mal interpretados. Correcto. Hay una advertencia que tú haces, Ryan, en el libro, la cito literalmente, dice: niéguese a caer en el hábito insensible de acercarse a las escrituras como si fuera un científico cuyo objetivo es tratar de diseccionar el pasaje sin que éste le afecte. Es una gran advertencia. ¿Cómo nosotros estamos conscientes de esta advertencia constantemente? ¿Cómo lo podemos evitar? Quizás puedes compartirnos algo de tu propia experiencia, cómo resguardarnos, ¿no? de hacer de este acercamiento que todos tenemos que tener de la escritura, algo mecánico, algo que no nos esté afectando. Sí, y es un gran peligro también porque cuando hacemos todos los pasos, podemos empezar a depender de los pasos. Y depender de nuestra propia inteligencia, pensando que yo puedo con mi cerebro entender lo que este dice y estoy bien. Es como dice Isaac Ambrose hablando de los medios de gracia. Él dice que hay muchos que hacen los medios mismos la meta. Claro. El medio no es la meta, el medio, es el canal que nos lleva al meta. Amén. También ese método, cualquier método para estudiar la Biblia, hay que tener mucho cuidado de no llegar a ser como un científico que es distanciado, tal vez, no sé la palabra exactamente, pero tiene una perspectiva objetiva, como no tiene que ver conmigo, nomás quiero entenderlo. La cosa es que sí, tiene que ver con nosotros. Entonces, hay que hacer las dos cosas a la vez, porque sí, queremos investigar con claridad, pensando, quiero dejar mis presuposiciones atrás, lo que he pensado antes y no más ver lo nuevo, pero no como no tiene como no tiene una consecuencia en nuestras vidas. Porque no es solamente entenderlo. Si nosotros leemos la Biblia, entenderlo y luego ir a hacer lo que sea, olvidándonos de lo que hemos leído, somos como un hombre que se ve así mismo. En el espejo. Sí. Y tiene algo muy grande en su cara, está muy sucio, pero luego lo deja y sigue haciendo lo que estaba haciendo. No podemos estudiar la Biblia así. Tenemos que entender que estamos estudiando la Biblia, pero a la vez la Biblia está estudiándonos a nosotros. Es como una estatua.
si alguien aquí ha ido a un museo y ha visto una estatua grande ¿cómo es? ¿Roble? ¿O marble? Mármol. ¿Cómo es? Mármol. De mármol. Sí. Como a Bernini o Da Vinci o estas estatuas tan majestuosas, tan increíbles. Y estamos viéndolo, estudiándolo, observándolo. Ok, está bien. Pero ¿qué tal si esta estatua empieza? ¿Has visto el de Bernini, de David con la piedra? Está listo para matar a Goliat. Es una estatua famosa. Y ahí está esperando a Goliat. ¿Qué tal si estamos mirándolo y luego de pronto la estatua empieza a girar la roca y lo deja volar hacia nosotros y esa es la palabra de Dios. Empezamos observando la palabra, estudiándolo, pero muy pronto está pegándonos con verdades, tocando nuestro corazón, mostrándonos nuestro pecado. Y si nos mantenemos lejos, es posible hacerlo, si nos mantenemos lejos con corazones fríos, no somos mejores que los demonios o los ateos que estudian la Biblia. Tenemos que estudiarlo con corazón abierto, listo para ser cortado por la espada, que es la palabra. Pensaba en esto, bueno, quienes tenemos la responsabilidad, el privilegio que Dios nos da de predicar semana tras semana. Yeah. Quizás estamos un poco más a riesgo de esto, ¿no? Porque obviamente el predicar se torna en un trabajo, en una responsabilidad, y a veces entonces tienes que salir con la responsabilidad porque el domingo no va a esperar, el domingo no hay nadie más que predique, tú tienes esa obligación frente al Señor y frente a la iglesia, y a veces entonces esto puede pasar quizás con más frecuencia a quienes tenemos este privilegio de predicar la palabra, ¿no? Ya. Tenemos un dicho en inglés entre pastores y decimos, domingo viene. Domingo se avecina. No hay posibilidad de evitarlo. Siempre. Así es la vida. Cada 7 días, Tú termina un sermón el domingo y ya estás pensando en el próximo. No hay. Y bueno, algo vinculado con eso. Por eso es útil tener si es posible, tener pastores. Y no solamente un pastor que predica para ayudar con esta carga. Pero a veces incluso con un grupo de pastores hay uno o dos que predican. Por ejemplo, en mi caso, en mi iglesia, somos 6 pastores, pero hay uno, el que fundó la iglesia, él predica 80% de los domingos. Yeah. Y nosotros predicamos de vez en cuando. Entonces, para mí no tengo ese peso como otros, pero lo he tenido en el pasado. Entiendo muy bien. ¿Y usted predica todos los domingos, hermano? Yo predico todos los domingos, sí. Ok, entonces tú entiendes muy bien ahora. Ahora estás pensando, el domingo viene. Ya empecé a pensar el domingo. Tengo que ir a estudiar. Porque es posible preparar un sermón sin el Espíritu. Es posible preparar un mensaje, escribirlo, los puntos y la doctrina muy buena, las ilustraciones muy buenas, sin un corazón quebrantado. Parte del trabajo de un pastor cuando prepara para predicar es estudiar y entender el texto, escribir el manuscrito o el bosquejo, la forma en lo que hace. Esa es parte del trabajo. El otro parte del trabajo es llegar al púlpito quebrantado por la palabra, lleno del Espíritu y predicando con poder. Y no hay proceso, no hay fórmula para eso. Hay fórmula, hay proceso para preparar el manuscrito, hay proceso para estudiar la Biblia. Ese es fácil. Y podemos estar pecando y hacer esto.
Aunque no estoy, No. no estoy diciendo que debemos hacerlo, pero es posible. Es mucho más difícil ir al armario o el closet, no sé cómo decirlo, pero el cuarto pequeño con la palabra y hacer, no sé en español, pero hacer negocio con Dios, rendirse a Dios, llegar a Dios y entender claramente quién es Dios, qué significa este texto, qué significa para mi vida, qué significa para las vidas de la congregación y la gran responsabilidad de pararse delante de ellos y alimentarles de la palabra. Es muy fácil llegar a hacer esto como es rutina y ir semana tras semana predicando con cerebro y con un manuscrito bueno, pero sin el corazón quebrantado y sin el poder del Espíritu. No hago eso. Lo que voy a compartir ahora, uno de mis pastores hace eso nomás para compartir. Tal vez ayudaría a alguien que está escuchando. Mi pastor, los domingos, él prepara durante la semana, prepara un poco cada día para tener casi todo listo para domingo. Pero domingo, él tiene el hábito y él sabe que va a hacerlo todos los domingos. Se levanta a las 4 más o menos de la mañana y pasa 2, 3 horas haciendo negocio con Dios con el mensaje. En oración, nada más, su Biblia, el bosquejo y oración y Dios, nada más. Y bueno, esperando a Dios, pidiendo que Dios lo llene, sabiendo que si él suba al púlpito sin el poder de Dios, porque debe hacerlo, no tiene sentido. No quiere decir ni una palabra que no tiene el poder de Dios detrás de esta palabra. Amén. Está bueno ese ejemplo, ¿no? Debemos depender del Señor en humildad y que esa palabra también nos afecta a nosotros los predicadores. No solo somos expositores de la palabra, sino que la palabra también nos debe moldear a nosotros mismos. Estimado Ryan, nos queda solo tiempo para una pregunta más. Creo que es súper importante en relación a lo que venimos hablando. Y es esta relación que debe haber entre la doctrina y el evangelio, ¿no? Es sumamente importante que lo que estamos predicando o lo que estamos aprendiendo, bien digo, esté siempre el evangelio presente también en nuestro entendimiento del texto. También podríamos llegar a entendimientos equívocos si no está el evangelio presente. Y el evangelio es como ¿cómo podría decirlo? Los lentes por los cuales vemos todo. Y toda la doctrina, todos los principios, cada libro, cada versículo está vinculado con el evangelio, a la obra de redención, a lo que Cristo ha hecho. Y es importante, no es que, bueno, hay diferentes filosofías y ideas sobre eso. No es que cada mensaje que un pastor predica tiene que dar todas las detalles del evangelio. No es necesario, bueno, desde mi punto de vista, pero cada doctrina es vinculado con el evangelio y debe ser expresado en alguna forma. En el Nuevo Testamento, bueno, empezamos con el Antiguo, por ejemplo, los 10 mandamientos. Nosotros debemos seguir los 10 mandamientos. Debemos obedecer la ley moral de Dios. Pero si un pastor predica tal vez la segunda tabla, por ejemplo, de los 10 mandamientos, dando ejemplos y aplicaciones y ilustraciones y explica muy bien qué significa obedecer esos mandamientos, puede ser muy útil o puede ser un desastre. Porque si no está vinculado con el evangelio,
la persona sale de ahí pensando que si Dios va a aceptarme, hay que obedecer estos mandamientos. Y cuando esta persona falla, y sí, va a fallar, luego, ¿qué hace? No, él va a ir más lejos de Dios porque piensa, no puedo hacer lo que Dios quiere que haga. Lo que tenemos que explicar también es que nosotros ahora obedecemos los 10 mandamientos con gratitud. Es como el patrón de nuestras vidas como ciudadanos del reino de Dios. Amén. Y nosotros queremos obedecerlos porque Dios nos ha salvado. Y nosotros podemos obedecerlos porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Nosotros sí vamos a fallar, pero hay perdón por este pecado, por lo que Cristo ha hecho. Todos esos vínculos al Evangelio son muy importantes en cada pasaje para expresar a la congregación, al grupo, a quien sea que está escuchando. Si no lo hacemos, vamos a llegar como los Gálatas, que piensan que Dios ha hecho su parte para salvarme, tengo que ahora hacer mi parte y tal vez un día seré salvo. En el Nuevo Testamento es el mismo problema o mismo peligro, porque hay muchas leyes también en el Nuevo Testamento. Las cartas están llenas de instrucciones y si no tenemos cuidado podemos predicar un mensaje de legalismo. Claro. Hay que obedecer estos mandamientos, tiene que hacer eso, tiene que hacer eso. Sí, deben hacer esto, pero todo desde el fundamento de la obra de Cristo en la cruz con nosotros, regocijándonos. Si nosotros no tenemos el gozo de nuestra salvación, como David dijo en Salmo 51, restáurame, algo así, el gozo de mi salvación. Si no estamos viviendo este fundamento, estamos viviendo o bueno, mejor dicho, si no estamos intentando a obedecer la palabra de Dios, de este fundamento, del gozo que tenemos en Cristo, en nuestra salvación, si no estamos obedeciendo de este fundamento, estamos viviendo en legalismo. Y tenemos que siempre estar batallando contra eso. Como cristiano en el progreso de Peregrino, él tenía la inclinación de legalismo. También nosotros. Sí. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Quiere que vivamos vidas, si somos cristianos, quiere que vivamos vidas abrumadas, vidas débiles, porque a causa del legalismo. No quiere que vivamos vidas victoriosas a causa del Evangelio y de la nueva afección, como dicen los puritanos, viviendo de la nueva afección. Amén. Amén. Bien, Ryan, nos ha alcanzado el tiempo. Gracias por esta conversación en torno a este texto, ¿no?, que tú has escrito para ayudar a la iglesia a interpretar la Escritura. Aún nos quedan algunas conversaciones, así que invitamos a todos los hermanos que ya están siguiendo esta conversación a que se sumen a los próximos programas. Seguimos compartiendo con el pastor Ryan Bush desde Estados Unidos para hablar de este texto, para aprender un poquito de interpretación de la Escritura y traer a la mesa este tema que nos afecta a todos los creyentes, a los nuevos, a los que llevan más tiempo. Todos necesitamos siempre tener mejores herramientas, un mejor entendimiento de la Escritura. Será entonces hasta una próxima oportunidad aquí en su programa Entre Hermanos y Pastores. Bendiciones. ¿Quieres volver a escuchar este programa? Encuéntralo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.